Bueno, tengo la línea telefónica al senador Marco Rubio. Buenos días, Marco. Buenos días, Armando y Ninoca y Encinosa, ¿se encuentran también? Sí, cómo no. Buenos días. Buenos días, Buenos felicidades. días. Te esperábamos aquí, ¿no? Por teléfono. Sí, bueno, perdóname que no se lo había dicho a la gente. Yo tuve que dejar esta mañana a los niños al colegio que quedan a las 30 y las 80 y pico, así que no me dio tiempo de llegar antes de las 9 y yo sabía que ustedes después de las 9 cambian. Eso es una prioridad a pesar de ser senador. Bueno, eso y la tiniebla esta que también Sí, es increíble que no se parece a Londres hoy, Miami. Sí. Estar con ustedes. Para que ustedes vean que en Miami tenemos de todo. Hasta la niebla de Londres. ¿Qué otro lugar tiene eso en Estados Unidos? Bueno, le escuchamos, senador. Adelante. Bueno, primero darle las gracias a todas esas personas escuchando que tanto me han ayudado a través de los años y a esta estación que ha sido sede de tantos eventos en mi carrera política. Obviamente la semana pasada empezamos una nueva fase en esa carrera que es el Senado de los Estados Unidos, que para mí es un honor y un privilegio que es difícil encontrar las palabras de hablar sobre ellas, pero en un momento clave para este país y también como sé que han estado hablando esta mañana, no he escuchado todo porque acabo de entrar de nuevo en el auto, pero han hablado sobre ya la administración usando fuentes, ha empezado a, como dicen en inglés, un trial balloon, ¿no? Pruebas a ver cuál sería la reacción de la nueva delegación y del liderazgo congresional sobre posibles cambios a la política de los Estados Unidos hacia Cuba, y no hemos empezado a pronunciar sobre eso. Yo creo que hoy, por ejemplo, empiezan por cuarta vez negociaciones sobre el tratado migratorio originalmente negociado por Clinton, un tratado de que realmente el régimen viola consistentemente y utiliza y manipula, como manipula todo lo que ellos negocian con los demás. Y ahora se ha hablado también de estos cambios, que yo estaba a los viajes, que yo estaba en contra de los cambios que se hicieron por esta administración, y ahora están hablando de cambios adicionales. Así que estamos viviendo un momento clave en que creo que el tema de Cuba van a probar a ver si existe campo para más cambios, y es importante no solamente que esta comunidad, sino también que nuestros oficiales electos, específicamente esos que se encuentran en el gobierno federal, se expresen claro que nuestra posición y postura sobre este tema no ha cambiado y no va a cambiar, y lo que tienen que cambiar aquí es el gobierno de Cuba, que haber un cambio de gobierno en Cuba. Ese es el cambio que tiene que haber, no en la política de los Estados Unidos. Es más, que si la política de los Estados Unidos va a cambiar, tiene que ser aún más firme de lo que es ahora en términos de su relación con Cuba y con el régimen. Y también un tema que no se está hablando lo suficiente, y a mí me sorprende mucho, es un norteamericano, ciudadano norteamericano, que ha estado en custodia preso de los cubanos por un tiempo ya bastante significante. De eso casi ni se habla aquí. Un ciudadano norteamericano que realmente no han explicado ni por qué ha sido arrestado. Así que yo no sé. Marco, ¿tú crees que el hecho de que Alan Gross lleve ya más de un año preso en momentos que se están celebrando estas negociaciones, se esté tratando de llegar a algún acuerdo con él y quizás de eso estén relacionados esos cambios a los que tú te refieres? Es posible. Estas personas, primero, yo creo que aquí hay que entender que lo que es Cuba, no solamente económicamente, pero se está viendo ya políticamente, es un desastre total. Y ahí hay personas que están buscando cómo se van a salvar ellos y también cómo pueden ellos sobrevivir cualquier tipo de cambio que vaya a venir ahora económicamente, por ejemplo, en la isla, etcétera. Así que yo creo que vamos a ver posiciones bastante erráticas, no solamente ahora, pero sino adelante. Pero también existe, desafortunadamente, y te digo esto con mucha tristeza, una flojeza de parte del gobierno norteamericano bajo esta administración. Y creo que, como el resto del mundo también lo ha pensado, yo creo que personas en el régimen se piensan que con este presidente ellos pueden hacer más que lo que podían hacer con el anterior, y que van a poder aprovecharse más porque no hay ni el interés ni realmente la fortaleza de presentarse en este tema de la manera apropiada. Así que eso creo que contribuye un poco a todo esto. Marco Rubio, usted es un hombre muy joven, 38 años, un político muy joven, pero ¿usted cree que los regímenes de fuerza, los sistemas como el que se ha implantado en nuestra patria, se pueden cambiar con negociaciones o con cambios económicos? Recuerde, le voy a decir una frase de uno de los más famosos cancilleres y políticos del mundo, Bismarck. Dijo: la democracia hay que imponerla por la fuerza.
¿Por qué quiere decir eso? Hemos visto países que para disfrutar hoy de democracia han tenido antes que venir un estado de fuerza, porque no lo hubieran hecho de otra forma. Y vaya, hemos avanzado mucho. Cuba lleva 50 años o más bajo una tiranía, y allí todos los cambios políticos que se hacen allí no son cambios, son nada más que aceitando la maquinaria para seguir esclavizando al maquillaje. Pueblo. Mira, Armando, primero, es posible que yo esté equivocado, no creo que estoy, cuando te digo que en la historia de la humanidad jamás ha habido un tirano, un dictador que ha negociado a un cambio hacia la democracia. Los dictadores son dictadores, y ellos no van. La razón por la cual son dictadores es porque no pueden ganar en una elección, no pueden sobrevivir en un proceso democrático y libre. Así que no creo que exista precedente para un dictador que se haya eliminado él mismo, de sí mismo, a través de una negociación. No creo que eso sea. Yo creo que lo clave es importante. Yo siempre se lo digo a mis colegas cuando entré. Mi interés es la libertad política en Cuba. Que el pueblo de Cuba pueda escoger si quiere un estilo de gobierno como el de los Estados Unidos, como el de Inglaterra, como el de Canadá. Eso le corresponde al pueblo cubano en términos de qué constitución ellos escogen. Pero yo lo que creo es libertad política, una democracia, una república actual que exista en Cuba. Eso es la meta nuestra. Y eso en términos de negociación no funciona así. Ningún dictador no va a decir, bueno, vamos a acabar con la dictadura y convertir esto en una democracia. Eso no va a pasar. Hay casos históricamente, tenemos ahí uno que no es muy lejano, como el de Chile. Pinochet evitó que Chile quitó a Allende porque estaba llevando a Chile hacia el comunismo, y al cabo de unos años entregó un Chile próspero y democrático como el que se disfruta hoy. Entonces, pero sí tiene que ser prioridad de los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen que ser claros que su prioridad es que en Cuba haya libertad, que su prioridad no es acabar con el problema de Cuba, porque están cansados de hablar sobre este tema. Su prioridad no puede ser vamos a abrir a Cuba para que puedan haber enlaces económicos. Yo creo que eso es uno de los argumentos más falsos que yo he escuchado, que bueno, si las compañías americanas pueden ir a Cuba y hacer negocio, eso va a cambiar todo, se le va de las manos. Eso es ridículo. Primero, que el gobierno cubano va a controlar todo ese proceso, ellos jamás lo van a dejar que se vaya de sus manos, ellos lo van a controlar completamente. Segundo, turistas no traen libertad. El turista lo que le interesa es la playa y el sol y las otras amenidades, pero no van a ir ahí a preguntar sobre el proceso político. Pero todo eso es controlado por el gobierno, y creo que es importante entender que cada congreso entran nuevos miembros que realmente no conocen el tema de Cuba, no por culpa de ellos, porque vienen de estados donde este tema no se discute. Si leen la prensa americana, específicamente periódicos como el New York Times, lo que van a pensar es que la política de los Estados Unidos hacia Cuba es simplemente un producto de un exilio que tiene un poder político enorme, y es por eso que existe, pero que realmente no hay justificación. Y nos corresponde a nosotros explicarle a ellos la razón por la cual existe esta política, y aún más porque hay que mantener una política fuerte hacia Cuba. Yo sé que en la Cámara de Representantes, en su tiempo ahí, Lincoln y Leanne y Mario siguen haciendo un gran labor sobre eso, y han convertido a muchos. Y yo también he empezado a tratar de hacer eso. Hay muchos senadores en el Senado que en el pasado, por ejemplo, han apoyado relaciones económicas más expansivas con Cuba, pero no lo han hecho porque son comunistas, lo han hecho porque no entienden el tema, porque vienen de estados agrícolas, por ejemplo, y cuando uno le explica, yo he visto a algunos ya empezar en su pensamiento a entender un poco más sobre cuál es nuestra posición y postura, y por qué es tan importante mantener, por ejemplo, el embargo. Marco, el Senado en este año específico ya por lo menos dejaron de estar ahí figuras como Christopher Dodd, que tradicionalmente lideraban ese tipo de acercamiento con Cuba. ¿Cómo ves tú este nuevo Congreso 102 en relación con tus colegas en el Senado? Yo creo que bastante estable. Gracias a Dios, por ejemplo, Bob Menéndez, que es demócrata, pero es una gran influencia en lo que es la mayoría en el Senado demócrata en este tema de Cuba. Lo ha dicho muy claro, que aquí no va a pasar nada, que él personalmente va a utilizar sus poderes como senador para evitar que ocurra eso. Obviamente trabajaremos juntos sobre ese tema. No es el peligro, yo creo que nuestra oportunidad es de enseñarle un poco a estos nuevos senadores que no entienden el tema de Cuba bien, que posiblemente han adoptado su posición sobre el tema de Cuba porque vienen de un estado donde
los intereses agrícolas quieren hacer más ventas a Cuba, que entiendan la realidad política de Cuba, que entiendan que, por ejemplo, en Cuba hay presos políticos. Muchos senadores que están entrando no entienden, porque no han leído sobre eso, no entienden lo que es el presidio político. No entienden que Cuba es un enemigo de los Estados Unidos, un país que no solamente hace espionaje contra nuestros intereses, sino un país que comparte este espionaje con nuestros enemigos. Es un país que vende los secretos que ellos se roban de los Estados Unidos, se lo venden o lo hacen disponible a nuestros enemigos. Es un país que cada ocasión que ha podido tratar de hacerle daño a este país, lo ha hecho. Y es importante que eso se entienda también, que este es un gobierno que es enemigo de este país y que nos trata de hacer daño, que están aliados a Irán y a Hugo Chávez y hay intereses que están tratando de hacerle daño a los intereses de este país en todas partes del mundo. Es importante explicarle eso a las personas y hemos empezado esa función. No, es que se les olvida que hay una exfuncionaria del Pentágono que está presa precisamente por eso que tú dices, no solo por el espionaje, sino por compartir esa información con enemigos de los Estados Unidos. Bueno, y aún más todavía, ella era una persona que tenía gran influencia sobre las decisiones que se hacían, porque ella era la que proveía información sobre lo que estaba ocurriendo en Cuba. Y más allá de eso, ella era una persona que lo estaba haciendo porque realmente creía en la revolución cubana. Estaba dentro del gobierno de los Estados Unidos. Pero que aquí se sabe que ha habido redes de espionaje. Sí. Aquí se sabe, esto no es un invento, esto es cierto, que Cuba tiene un sistema de espionaje avanzado, bastante penetrado en la sociedad americana y en la vida política de este país. No finalmente, en Washington también. Finalmente, senador Marco Rubio, en el orden prioritario, ¿cuál es en su agenda de trabajo el punto número 1 de lo que usted quisiera rápidamente abordar para beneficio de aquellos que lo apoyan a usted y que lo apoyaron para su elección? Sí, hay dos temas clave. El primero, la seguridad nacional y el peligro del terrorismo internacional. Y segundo, es la economía, específicamente el crecimiento económico, que el gobierno federal, a través de su política de impuestos y regulación, ha impedido el crecimiento. Y también la deuda está relacionada a eso, una deuda muy peligrosa que amenaza el futuro de este país. Creo que esos son los dos temas que van a dominar este Congreso. Bueno, pues queremos agradecerle el tiempo que nos ha ofrecido y desearle éxito en todo su trabajo. Muchas gracias. Si Dios quiere, pronto estaré en persona. ¿Cómo no? Lo esperamos. Gracias, Amanda. Si no, gracias.